Ok, que la paz gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo esté reinando en cada corazón. Dios les bendiga a todos los hermanos y las hermanas que nos están sintonizando en esta hora de la tarde. Vamos a compartir rápidamente una reflexión corta de la palabra de Dios bajo el tema el poder del Evangelio. Ahí se llama este tema, el poder del Evangelio. El apóstol Pablo escribió Romanos capítulo 1, verso 16. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como una introducción rápidamente, en este mundo hay mucha clase de poderes. Hay poderes sociales, poderes políticos, poderes económicos, poderes religiosos, poderes militares, poderes satánicos, poderes diabólicos. Pero de todos estos poderes que existen en este mundo, hay un poder que está por encima, que es más grande que todos los poderes, y ese poder es el poder del Evangelio de Jesucristo, como lo estamos estudiando en esta corta reflexión de la palabra del Señor. Yo puedo ver a través de esta porción de la Biblia que Saulo de Tarso o el apóstol Pablo escribió, no me avergüenzo del Evangelio. En la vida del apóstol Pablo podemos ver, hermano, cuando él era Saulo antes de convertirse al Evangelio y aún después de convertido al Evangelio, en la experiencia que tuvo este gran hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. La Biblia, hermano, ¿quién era el apóstol Pablo? El poder de Dios, el poder del Evangelio se manifiesta en la vida de este hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Antes de convertirse al Evangelio se llamaba Saulo de Tarso. La Biblia dice en Hechos capítulo 7, verso 58, que Pablo, hermano, estuvo en la muerte de Esteban. Era un hombre, gloria a Dios, un joven que estaba, aleluya, constantemente, gloria a Dios, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Usted lee Hechos capítulo 7, verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él aún invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en el capítulo 8, verso 1, vemos, hermano, a Saulo de Tarso. Dice que consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. En el verso 3 de Hechos capítulo 8, dice que Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Este era el hombre, aleluya, que escribió este mensaje. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Saulo de Tarso, un hombre que arrastraba a los cristianos, que perseguía a los cristianos, y él mismo reconoce que fue un blasfemo, perseguidor contra los hermanos. En Hechos capítulo 22, versos 19 y 20 dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que mataban. O sea que Saulo de Tarso, este hombre que escribe Romanos 1:16, participó en la muerte de muchos cristianos. Él le hizo mucho daño al nombre del Evangelio. Al Evangelio hizo constantemente mucho daño. Para él el Evangelio era algo insignificante. Para él era que el Evangelio no valía nada. Para él el Evangelio era algo que debía de acabarse, debía de terminarse. Mucha gente cree que el Evangelio ya no debe de continuar, que se debe de terminar. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando este hombre perseguía, hermano, a los cristianos, realmente él no estaba persiguiendo a los hombres de este camino. Él estaba persiguiendo al Dios mismo. Alabado sea el nombre del Señor. En la vida de la conversión de este hombre llamado Saulo de Tarso, vemos cómo el poder del Evangelio se manifiesta, se da a conocer
Vemos como el único que pudo cambiar al apóstol Pablo, el único que pudo cambiar su manera de pensar, fue nada más y nada menos que el poder del evangelio, porque él tenía poderes políticos, él tenía poderes religiosos, aleluya, y nada de esto lo había hecho cambiar, porque el evangelio es poder, potencia de lo alto. Él narra su conversión en el libro de Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo narra su conversión en el capítulo 26, verso 11. Dice así la palabra del Señor: y muchas veces, castigándolo en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo, y habiendo caído todo en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo dije: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate. Aquí vemos, hermano, aleluya, la conversión del apóstol Pablo cuando él era Saulo de Tarso, el encuentro que tuvo personal con el poder del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí tuvo un encuentro camino a Damasco, que aún él estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Alabado sea el Señor. El evangelio es poder. El evangelio, aleluya, es más grande que todo. Alabado sea el Señor. La tercera razón por la cual nosotros, hermanos, vemos que el evangelio es poder, es porque el evangelio tiene poder. ¿Poder para qué? Número uno, poder para sanar. Mateo 8:8, el centurión dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Número 2, poder para liberar. Juan capítulo 8, verso 32, la palabra del Señor dice: y oiréis la verdad, y la verdad os hará como libre. El evangelio es poder para salvar, para salvación. Romanos 1:16, que dice que es para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y luego al griego. Dice que el evangelio también es poder para justificarnos. Romanos 1:17 es para justificarnos. Y número 5, el evangelio es poder para transformarnos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, la palabra del Señor dice: aleluya, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, entonces aquí todas las cosas vienen a ser hechas nuevas. Pablo tuvo un encuentro con Jesús, fue cambiado, fue transformado. Lo que la ciencia no hizo, lo que el hombre no pudo hacer, el poder del evangelio pudo abrirle los ojos al apóstol Pablo. Aleluya. Por eso, hermanos, sí vale la pena. Sí vale la pena creer en este evangelio. Sí vale la pena predicar este evangelio. Sí vale la pena seguir este evangelio. Sí vale la pena vivir este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. También el evangelio está por encima de cualquier otro poder. El poder del evangelio es incomparable, es inigualable, es único, no se puede comparar. El poder del evangelio es único. Cuando llega a la vida de la persona, cambia, transforma, liberta, restaura, bendice, sana, hace todo lo que nadie más puede hacer. El poder del evangelio sí lo puede hacer. Alabado sea el Señor, aleluya. No debemos de avergonzarnos del evangelio. El apóstol Pablo dijo: aleluya, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. La palabra poder de Dios significa, aleluya, que viene del griego. La palabra poder viene del griego dunamis. ¿Y qué significa la palabra dunamis en el griego? Significa un poder muy alto. Dice que significa grande energía, capacidad, gran fuerza, habilidad grande, poder divino que vence toda resistencia y quebranta toda fortaleza. Significa autoridad y dominio. Eso es lo que es el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Concluimos entonces que el evangelio no es filosofía, no es religión, no es leyenda, no es opio de los pueblos. El evangelio, que es, hermanos míos amados, es poder de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Ese es el evangelio, es poder de Dios.
poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, aleluya. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Se da cuenta que para la gente es locura, para la gente es insignificante, pero para nosotros que lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el cambio, la transformación, para nosotros es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 verso 4 dice, y ni palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Alabado sea el Señor, aleluya. Primera Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. El evangelio no es religión, el evangelio no es un cuento, el evangelio es poder de Dios. Cuando alguien llega, se enfrenta, tiene una experiencia con el poder del evangelio, hay cambio, hay transformación, hay liberación. El Señor te puede cambiar, te puede quitar todo lo malo, todo, te puede depurar lo malo, lo que no es de Dios, lo quita, lo rompe, lo quebranta. Aleluya, toda fuerza del enemigo la quebranta. El poder de Dios puede cambiar. La Biblia dice que lo más vil y menospreciado, aleluya, el Señor ha levantado, ha transformado. Toda gente, todo pueblo, toda nación que anduvo perdido, anduvo mal, el poder del evangelio lo puede todo. El poder del evangelio. Dios te bendiga, Jesús te guarde. Experimenta el poder del evangelio en esta hora. Amén.